¿Por quién está determinado el gasto cardíaco? ¿O a qué es igual el gasto cardíaco? ¿A qué? Al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Bien, creo que esto no está en su libro, pero es muy importante que lo sepan. ¿Ya? Ahora, otro, miren. ¿Sí? ¿Por quién está determinada la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es igual al volumen telesistólico por volumen muy bien, por volumen telediastólico. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto es el volumen sistólico? No puede ser que no sepan eso. ¿Cuál? El de Volumen sistólico, ¿cuánto es? 70. 70 ml, muy bien. El telediastólico es de 100. Volumen telesistólico, ¿cuánto es? Es 40 ml. Ahora, el volumen 110. telediastólico. Muy ¿Y bien. dónde está eso? 110. Acá. Eso por favor no se olviden. Ahora, esto es hablando de volumen, de ml. Ahora en porcentaje. Cuando ustedes escuchen fracción, siempre va a ser en porcentaje. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal del cuerpo? Yo les decía el 70%, pero es un rango. En realidad el promedio es 60%. ¿Ya? La fracción de eyección, ¿cuánto es? 60%. Bien, es decir, que de ese volumen telediastólico, que es cuando ya se terminó de llenar el ventrículo, el 60% de todo esto se va a eyectar. ¿Ya? Eso. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque hay insuficiencias cardíacas, hay un montón de clasificaciones de insuficiencia cardíaca, pero lo podemos relacionar. ¿Qué podemos relacionar esto, no? ¿Cómo podemos relacionar esto, perdón? Es que hay insuficiencias cardíacas con fracción de eyección reservada o preservada y fracción de eyección reducida. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere, a que va a haber una disminución. Si yo digo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, va a tener una fracción de eyección menor a 60 o generalmente menor a 40%. O sea que va a haber una disminución en ¿qué? En el volumen telediastólico, ¿no? O sea, el volumen total que se va a eyectar. Ya. Ahora, miren, esta diapositiva es algo que me gustaría repasar, a pesar de que es de patología, pero esta parte es anatómica, que es lo que es el sistema circulatorio, ¿no? Que es lo más importante que nosotros tenemos que entender para hablar de presión arterial. Miren, esta es la estructura de un vaso sanguíneo, no he estado una vez jamás, vamos a hablar de eso también. Miren, la capa de un vaso, ¿cómo dice ahí, no? Túnica interna, media, externa. Otro nombre, íntima, muscular lisa y adventicia. Muy bien. Ahora, la túnica interna y la media está oxigenada o irrigada por la sangre directamente. Ahora, ¿por quién está irrigada esta adventicia? Es como si les preguntara, ¿quién irriga las arterias? Es el vaso vasólogo, ¿ya? Eso está adherido así como los varos, los receptores, ¿no? Así están pegados a la adventicia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me interesa aquí explicarles? Las células musculares lisas, ¿no? Miren, ya dijimos que estas se van a contraer, se van a relajar, entonces esto me van a permitir lo que es la vasoconstricción y vasodilatación. Ahora, la vasoconstricción. La vasoconstricción, ¿quién me da la vasoconstricción? Hablando de la regulación de la presión arterial. Ya, en primera instancia tenemos mecanismos de regulación a corto plazo de la presión arterial, que son los vasoreceptores. ¿Dónde se encuentran estos vasoreceptores? En la bifurcación de la Ya, muy bien. Ahora, estos tienen acción tanto como para aumentar como para disminuir la presión arterial. Ahora, si quiere aumentar la presión arterial, o bueno, aquí vamos a poner, si quiere disminuir la presión arterial, ¿cómo lo va a hacer? enviando ¿Se acuerdan? pulso eléctrico.
Vasoconstricción para aumentar o para disminuir. Para aumentar la presión arterial. Muy bien. Vasoconstricción. Y esto es pregunta en sus exámenes, por si acaso. A pesar de que es sencillo, parece que no han repasado. O no sé. ¿Ya? Para disminución de la presión arterial, vasoconstricción o vasodilatación. Vasodilatación. ¿Ya? Esto es muy importante porque con esto nosotros vamos a entender lo que son los mecanismos de regulación de la presión arterial. Porque recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo de regulación a largo plazo, ¿no es cierto? Pero llega un punto en el que la angiotensina 2 es parte, ¿no?, de todo ese proceso. ¿Y la angiotensina 2 qué es? Es un vasoconstrictor, me produce vasoconstricción. Recuerden, el sistema renina-angiotensina no actúa en la hipertensión, es en la hipotensión. ¿Ya? Por eso es que al producir vasoconstricción va a tener la finalidad de aumentar la presión arterial. ¿Ya? Ahora, algo más específico. A ver, ya. ¿Qué neurotransmisores ocupa para producir vasoconstricción? ¿Nora o adre? Muy bien. Noradrenalina, eso igual es pregunta de examen. Y para producir vasodilatación, adrenalina. ¿Ya? Algo que me gustaría que se quede con ustedes es que la adrenalina y la nora van a ver algo que les puede chipar cuando estudien, es que en ciertas partes del cuerpo no es que siempre produce miren, la adrenalina aquí produce vasodilatación, ¿no ven? Y la vasodilatación aquí es igual a una hipotensión, una disminución de la presión arterial. Pero en el corazón no. ¿Ustedes creen que tiene esa finalidad? No. ¿Ya? Entonces estudien bien cuidadosamente todo eso porque no es lo mismo en todas las partes del cuerpo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahora, entonces esto es algo que nosotros tenemos que saber. ¿Ya? Ahora, a largo plazo creo que está de más decir, ¿no?, lo que son sistemas renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién se lo sabe ahorita? A ver, así rapidito. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina necesita combinarse con ¿Ya? ¿Cómo empieza? El riñón expulsa lo que es la hormona renina. Primero siempre es el estímulo. ¿Cómo sería el estímulo? Una hipotensión, una hemorragia que puede producir una hipotensión, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? La mácula va a detectar eso y ¿qué va a hacer? Va a hacer que las células yuxtaglomerulares secreten renina y esta renina va a pasar a la sangre y angiotensina activa la angiotensina. Exactamente, ¿a dónde va? Al hígado, muy bien. Ya. Ahí se va a convertir en angiotensina 1. Luego pasa ¿a dónde? Al pulmón y se va a convertir en angiotensina 2, ¿no es cierto? Ahora la angiotensina 2, ¿qué me producía? Vasoconstricción. Y eso es para aumentar la presión. Ahora ahí no termina ese sistema. ¿Ya? ¿Qué también hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 va a ir a mis glándulas suprarrenales y me va a estimular la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que la glándula suprarrenal tiene 3 capas? Bueno, tiene 2 en realidad. Una corteza y una médula. De la médula no hablemos ahorita. De la corteza me interesa. La corteza se divide en zona glomerular, zona, ¿qué más? Muy bien, fascicular y zona reticular. Por favor, no se olviden esto de verdad, así lo van a entender todo, si saben anatomía. Ya miren, ¿qué va a hacer la angiotensina 2? Estamos continuando con sistema renino, ¿ya? ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? Va a ir a la zona glomerular y me va a activar una enzima. ¿Cuál? Ya, eso no es una enzima, pero esa va a ser ya va a ser la hormona directa.
va a estimular la aldosterona sintasa. Eso. Y la aldosterona sintasa me va a activar a la aldosterona. ¿Ya? Eso. Cada una de estas zonas tiene su enzima específica que tienen que ser estimuladas para que la hormona. Miren, a ver, la glomerular, ¿qué me libera? Aldosterona. La fascicular, cortisol. Y la reticular, ¿qué me secreta la reticular? Ah, no. Yo me quedé la película. Progesterona, estrógeno, las hormonas. Exactamente. Progesterona y estrógeno. Ya. Bien, eso, entonces miren, en la zona glomerular se va a secretar aldosterona, en la zona fascicular cortisol y en la reticular progesterona y estrógeno. Entonces cada una tiene sus enzimas, le dije, ¿no es cierto? En la glomerular, ¿qué era? Aldosterona sintasa. En la fascicular, 1-alfa hidroxilasa. En la reticular hay otra enzima que... La hidroxilasa es para los dos, perdón. La hidroxilasa es tanto para la zona fascicular y para la reticular. Se encuentran los dos. ¿Ya? Ahora, creo que les dije es que estas dos zonas no son muy específicas. Es decir, que esta progesterona puede ser sintetizada también en la fascicular y el cortisol puede ser secretado en la reticular. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepan. De esto se diferencia la zona glomerular. Esta no comparte con esto nada. ¿Ya? Aquí únicamente se va a secretar aldosterona. ¿Ya? Entonces eso, acuérdense muy bien eso. Ahora, ¿qué más? A ver, tenemos lo que son las membranas elásticas internas. Aquí falta la membrana elástica externa, pero eso es para patología. Hay vasculitis que se van a caracterizar por una infiltración de células granulares y básicamente, histológicamente, se van a ver agrandados por la infiltración de monocitos, macrófagos, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ya es patología. ¿Ya? Sobre la matriz extracelular. La matriz extracelular, eso es muy importante. ¿Por qué va a ser importante? La matriz extracelular tiene... ¿Qué tiene? Colágeno, glucosaminoglucano. ¿Qué más tiene? ¿Y qué le permite a las arterias distenderse? A la aorta, por ejemplo. La elastina, muy bien. ¿Ya? No se olviden eso, por favor. La elastina, que va a ser la que le va a permitir a los vasos poder distenderse y así poder distribuir la sangre. ¿Ya? Ahora, ya hablamos de vasos, quiero hablar de venas también. ¿Ya? Miren, a ver, las venas, ¿saben que tienen una presión mucho menor o es lo mismo? La presión arterial normal, ¿cuánto es? Arterial normal, no dije venosa. Máximo 120. No, pues 130. Pero digan, no así bien, con seguridad. Máximo 130. 120/80, presión arterial normal. Máximo. No tengan, si ustedes saben todo eso, saben todo eso. A mí me hace ¿Ya? En realidad, esto es la presión arterial ideal, más no es la que nosotros vamos a pillar, ¿no? Según ustedes, así va a ser cuando tomen la presión. ¿Ya? Es la presión arterial ideal. Porque van a haber rangos que, por ejemplo, si llega a 135/80, es normal. ¿Ya? Hay rangos que nosotros vamos a conocer ahorita. Bueno, no sé si vieron la diapositiva o en su libro está todo, ¿no? En su libro vean ese rango de lo que es la presión óptima, normal y normal alta. Todo eso es normal, por si acaso. Los tres son normales. ¿Ya? Vean esos parámetros y tienen que memorizárselos. Asumo yo porque el doctor pregunta. Aunque también pregunta las partes de lo que es el tensiómetro, ¿ya? Si quieres que vamos más. Ya, entonces eso. Ya, esa es la presión arterial normal, arterial. Y la venosa, el retorno venoso
¿De cuánto es la presión? No, no es 40. Manejen un rango de 12 a 16. ¿Ya? 12 a 16. Yo le pongo 16 porque es con lo que más fácil yo me acuerdo. ¿Ya? Ahora, esta es la diferencia. Vean una diferencia abismal, ¿no es cierto? Y obviamente si nosotros nos cortamos, la diferencia, ¿cuál va a ser? En la arteria, la sangre va a ir con mucha fuerza, ¿no? Por la presión. Y la vena, no, pues va a caer nomás, ¿no? O sea, se van a manchar ahí, ¿ya? Esa es la diferencia hablando de presión. Ahora, ustedes saben que las venas funcionan como reservorio de sangre extra. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? Ya, pero no es necesariamente eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué las venas funcionan como reservorio de sangre extra? Porque eso va a ser muy importante en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que dijimos que era menor a 60 o generalmente menor al 40%. Ahora díganme, ¿por qué las venas? A ver, alguien, una idea. Estaba bien lo que me dijiste, es cierto, también sobre las valvas, no nos olvidemos, pero hay algo más importante. Y nosotros para entender eso simplemente tenemos que ver la anatomía. Miren, ven que la vena, a pesar, miren, de que llega a la vénula, ¿no? Miren, ¿tiene células musculares o no? La vena, miren, sí. Miren aquí, ¿tiene o no? Sí. Tiene, ¿no es cierto? Y las arteriolas, miren, los capilares arteriales, ¿tienen o no tienen? No tienen. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Es que las venas cuentan, a pesar de que no tienen gran cantidad, ¿no? Como las arterias, pero tienen estas células musculares para poder contraerse. Y al contraerse, estas van a aumentar el retorno venoso. Y ahora, yo que entiendo por eso, es que va a aumentar el llenado auricular derecho. Y por ende, va a aumentar lo que es el volumen sistólico, ¿no? Siguiendo la circulación. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque la mayor parte de toda la sangre, ¿ustedes creen que se encuentra en las venas o en las arterias? En las venas. En las venas. Si estoy diciendo que funciona como un sistema de reservorio de sangre extra, tiene que estar entonces la mayor parte en las venas. Un 64% de toda la sangre se encuentra en las venas. ¿Ya? Un 64%, ¿no? O sea, con eso yo ya me doy a entender, ¿no? Por qué es que las venas funcionan como un sistema de reservorio de sangre extra. ¿Bien? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Miren, la vénula y lo que son las arteriolas, que son las partes ya casi terminales, ¿no? Antes de llegar a los capilares. Esta acción de vasoconstricción, vasodilatación, ¿dónde se ejerce? Se ejerce en las células musculares lisas, que es parte de las capas de esta. Ahora, esta de capilar tiene. ¿Creen que va a haber vasoconstricción de forma directa aquí? ¿Por qué? Porque no hay células musculares lisas. Está repleto de endotelio y pericitos, que esos pericitos solamente son para darle soporte. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. El efecto de vasoconstricción y vasodilatación, el último punto en el que se va a poder ejercer esa acción va a ser en las arteriolas y en las vénulas, más en los capilares, o sea, en esta microcirculación no directamente, o sea, es como que aquí hay vasoconstricción y aquí hay vasodilatación. Ahí es el último punto en el que se va a poder ejercer eso. Eso va a influir indirectamente en la microcirculación. ¿Ya? En la microcirculación no hay eso. No hay vasoconstricción, vasodilatación, porque no tiene células musculares. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Y cuánto es la presión de la microcirculación? ¿Cuánto es la presión? 17 milímetros de mercurio, o 17.3 si quieren ser exactos. ¿Ya? Y ya cuando ¿qué pasa si se eleva la presión de la microcirculación? Va a haber salida. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ya entonces
Bueno, aquí sería más que todo el retorno venoso, ¿no? Aumentaría la llegada de sangre a través de la vena cava inferior y aumentaría el llenado auricular derecho. Bien, a ver, quiero acordarme de lo que puse sobre el procedimiento, ¿no? ¿Qué más había puesto? A ver, un ratito. Miren esta vena varicosa. ¿Cómo se podría dar lugar a eso? ¿Quién me dice? ¿Por qué se puede dar esas venas varicosas? Ya, en personas que son sedentarias, ¿no? O sea, en personas que están todo el tiempo echados. Recuerden que la presión venosa está determinada principalmente ¿por qué? Por el movimiento musculoesquelético. ¿Ya? Eso básicamente es el mecanismo por el que el retorno venoso se mantiene en una presión estándar. ¿Ya? Ya, pero no respondimos, ¿no? A ver, ¿por qué? Ya, puede ser un fallo en la válvula, puede haber eso. ¿Qué más? Puede haber un aumento en la presión, pero focalmente, ¿no? Porque se va a concentrar la sangre en miembros inferiores. ¿Ya? Ahora, esto es pero esto es, perdón, este es aterosclerosis. Pero esto en realidad está relacionado con la presión arterial. ¿Por qué? Porque es una causa secundaria. Hay dos tipos de hipertensión. Voy a borrar. ¿Ya? Entonces, vamos a rescatar ahorita antes que borre esto, vamos a rescatar estas partes para que nos acordemos. Miren, presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco era igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca era igual a volumen ¿qué? Telesistólico por. Ahora miren, esto es una cadena, ¿no? Si se altera el gasto cardíaco, se aumenta, me va a aumentar la presión arterial. Con cualquiera de estos, no los dos necesariamente, puede ser uno. ¿Ya? Se aumenta o si disminuye la resistencia vascular periférica, me va a disminuir la presión arterial. Y ahora miren, todo esto está condicionado por todos los volúmenes, ¿no? En resumen. Entonces, estos son los que me van a determinar la presión arterial. Ahora, ¿qué más? Algo que me olvidé decirle es que no le mencioné en ningún momento el término precardia y poscardia, ¿no? De todo ciclo cardíaco. Nunca le mencioné eso, pero es muy importante porque deberían de preguntar. Así que, ¿qué es la precardia? La precardia básicamente es todo lo que es la diástole ventricular. ¿Ya? Esa es la precarga, o sea, los periodos en el que se está llenando. ¿Ya? Y la poscarga es cuando ya el volumen telediastólico, cuando ya se llenó todo el ventrículo, vence la presión de la aorta. ¿De cuánto era la presión de la aorta? 100 milímetros de mercurio. Y la presión intraventricular sobrepasa eso. Eso básicamente es la poscarga. O sea, es cuando el volumen telediastólico vence a la presión de la aorta para poder inyectar la sangre. ¿Ya? Son términos que igual están en gaito, pero mejor es entenderlo primero ciclo cardíaco. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver hipertensión. ¿De cómo tienen que estar los valores para hablar de hipertensión? ¿Quién sabe? Arriba de 100. Arriba de 140. O sea, lo más básico que tienen que saber. Hipertensión. ¿Cuánto? 140, 100. Muy bien. 140, ¿cuánto? ¿Sobre? Bueno, sistólica y diastólica, ¿cuánto? 100, 90. A mí me dio 100. Hipertensión. No, mentira, no, pero... ¿Y hipotensión? 60. 90, 60. ¿Bien? Tengo hipotensión. Ya. Ahora, como en todo, hay grados de presión, de hipertensión, hay grados de hipotensión. Pero en su libro solo están grados de hipertensión, ¿no es cierto? Ahora,
de hipotensión no es necesario que lo sepan mucho. ¿Ya? Bueno, sí, pero no tanto porque cuando hay hipotensión, ¿cuál era la causa principal de hipotensión, digamos? O sea, recuerden que cuando hay hipotensión hay una emergencia, claro, emergencia, ¿ya? Entonces, va a ser una situación en la que el paciente está en riesgo continuo y nosotros, ¿qué vamos a hacer ante una hipotensión nosotros? Tenemos que darle volemia. Y entonces, ¿qué le podríamos dar? ¿Qué le damos? Cloruro sódico. ¿Ya? Le administramos líquidos. ¿Ya? En cambio, una hipertensión, ¿ustedes creen que una hipertensión tiene síntomas así? No, no es cierto. Recuerden que la hipertensión se divide en hipertensión primaria o esencial. Hipertensión, eso está en su libro así. Hipertensión primaria. ¿Y cuál es el otro? Hipertensión secundaria. Oye, toda la voz le puso 6. Hipertensión secundaria. Ahora, El dedo está abierto. la hipertensión primaria, algo rápido. Causa de hipertensión primaria. Según el libro, bueno, en realidad es una causa desconocida, pero se cree que es por la alteración de los genes, ¿no? En personas, o que puede ser hereditario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos poner? Una causa desconocida, porque no se determina al 100% en realidad nunca, o no se ha determinado. Obesidad. Ya, sí puede ser, familiares que hayan padecido de obesidad también. Ahora, la hipertensión secundaria es de lo que está aquí Es más raro. en la diapositiva. Este puede ser una causa de hipertensión secundaria. La aterosclerosis puede ser una. ¿Qué más? Un paciente con Entonces, tú puedes. triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad elevadísimo, ¿no? ¿Cuál es el de baja densidad? ¿Quién me dice? Lipoproteína de baja densidad. ¿Hablo de HDL o LDL? De baja densidad. LDL, porque es low density. LDL. ¿Bien? Low density. Entonces, la hipertensión secundaria es básicamente una hipertensión causada secundariamente a una enfermedad. ¿Ya? Secundariamente a una enfermedad. Ahora, a ver, ¿quién me lee los ejemplos de causa de hipertensión secundaria? A ver. Fuerte, por favor, para que escuchen sus compañeros. No tenga pena, quiero escuchar, es que no escuché bien. Lo que está en su libro. Enfermedad renal. ¿Qué más? Enfermedad renal. ¿Cómo? Ya, suprarrenal. Ya, ¿qué más? Ya, enfermedad tiroidea. Anormalidades en los vasos sanguíneos. Embarazo. ¿Y la aterosclerosis qué es? Es una anormalidad en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Recuerden que la aterosclerosis, ¿dónde inicia? ¿En qué capa del vaso sanguíneo? En la íntima. En la íntima, ¿no es cierto? Ahora, entonces ese es un ejemplo. Hay vasculitis, hay de todo, ¿ya? A ver, también el embarazo. Aterosclerosis. Bueno, esto ya se lo saben, o se lo van a aprender este año, imagino. ¿Qué es? Un durazno. Miren, esto igual es una anomalía vascular. Recuerden que un aneurisma, ¿por qué es causado un aneurisma? Así que no voy a indagar mucho. ¿Por qué es causada un aneurisma? Por Por exceso ejemplo, si se de produce circulación. un aneurisma intracraneal en la arteria cerebral media, que es el lugar donde más se da, Exceso de irrigación. por una hipertensión intracraneal. Eso. ¿Ya? Y todos estos pacientes que tienen esto siempre cursan con hipertensión. Estos son tipos de aneurisma.
No, bueno, aquí no hay nada de lo que quería mostrarles. Pero, a ver. Miren, ahora vamos a tratar de ir nomás a la práctica. Si tienen alguna pregunta, díganmela ahorita, para que no vayamos directo a la práctica. ¿Alguna pregunta sobre vasos sanguíneos, circulación? ¿O quieren que pregunte yo? Pregunta. Pregunta. Hay muchas cosas que se me olvidan y me acuerdo después. Así que ustedes tienen que hacer acuerdo para que yo te lo explique. El retorno venoso, ¿cómo se llama? Algo. A ver. Retorno venoso. Nada. Ya se lo saben entonces. Ya, a ver, aquí es igual el gasto cardíaco. A volumen sistólico Por frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca es igual. volumen sistólico por El sistólico y tele. diastólico. Bien. Ahora, vasoconstricción. ¿Aumenta o disminuye la presión arterial? Aumenta, Vasodilatación. disminuye, Una vasodilatación excesiva me puede producir una hipotensión. ¿Ya? Eso no. sonríe, A ver, auxilio. ¿qué más? Sobre lo que es el Saluda sistema a Kenny. de angiotensina, ese ya lo Saluda. saben. Algo que quiero aclararle. A ver, si yo digo una inervación, voy a repetir lo que ya dije, ya lo dije. A ver, inervación simpática, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, no estoy en otro lado por acá. Inervación simpática. Tenemos una inervación también parasimpática. Ya. Simpático. Yo. ¿Quién actúa aquí? ¿Adre o Nora? Hablando de los vasos. Adrenalina. Adre. Adre. ¿Y parasimpático? No. Ahora, Esa es algo que otra me olvidé cosa. decirles, pero que es muy importante, es que en todo lo que es la médula espinal hay una región determinada de L1 a L2, de L1 a L2 para abajo tiene una acción parasimpática. O sea que todos los nervios raquídeos que salgan de L1 para abajo tienen una inervación parasimpática. Un ejemplo, el reflejo de la micción. Y el otro, el de la defecación. Esos son algunos ejemplos. ¿Ya? Ahora, de L1 a L2 para arriba, simpático. Eso es muy importante. Y yo me acuerdo que no les dije esto, pero más yo les dije otra cosa. Les dije que, hablando de un corte transversal de la médula, había hasta anteriores, posteriores, ¿no? Pero aquí había con esto que se entiende, hasta posterior, anterior y hasta intermedio lateral. De aquí es donde se va a dar la respuesta, ya sea simpática o parasimpática. ¿Ya? De aquí. Recuerden que esta acta de esta zona tiene acción tanto simpática como parasimpática. ¿Ya? Entonces, acuérdense, eso es muy importante. Regulación simpática y parasimpática lo ven en todo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería decir. Entonces, de L1 a L2 para arriba es respuesta simpática y para abajo, parasimpática. ¿Ya? Eso es muy importante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? Sobre la hipertensión. Hipertensión sobre la primaria dice que el 95% de todas las personas con hipertensión tienen esta causa. Y el otro 5 a 10% es hipertensión secundaria. Pero hay otra hipertensión, que es la hipertensión maligna. Se da en el 1%. Ya. Ahora, la hipertensión maligna, ¿cuándo hablamos de hipertensión maligna?
Hablamos de hipertensión maligna cuando la presión sistólica es más de 200. ¿Ya? Acuérdense. Ahora, esto no es tan importante en el sentido de que cuando cuando estén en la parte clínica, ya en el hospital, van a ver que una hipertensión maligna incluso puede ser de 180. ¿Ya? Pero este es el parámetro normal, o sea, es lo básico que vos podés fijarte y decir que está con hipertensión maligna más de 200. Ahora, hablando de hipertensión, hay emergencia hipertensiva y hay urgencia hipertensiva. ¿Cuál creen que es más grave? Urgencia. ¿Quién dijo emergencia? Muy bien, está muy bien. Emergencia es la más grave. ¿Por qué es la más grave la emergencia? Porque aquí hay lesión en el órgano diana. O sea, el órgano diana, ¿saben qué es el lugar donde se ejerce la acción? Bueno, eso han estudiado por parte de la lesión en el órgano, ¿ya? Para que no. Ahora, en la urgencia no hay lesión. ¿Ya? Acuérdense, una emergencia hipertensiva, en una emergencia hipertensiva hay lesión del órgano. En urgencia hipertensiva no hay lesión. Ahora, hablando un poco de tratamiento, ¿ustedes cuál creen que es intravenoso? ¿Emergencia o urgencia? Intravenoso o urgencia. ¿Cuál? ¿Cuál? Urgencia. Porque hay uno que es netamente intravenoso. No vas a ver, y ahora en emergencia, pues no. Tiene sentido, ¿no? Porque el paciente no va a estar en las condiciones para poder tomar, qué sé yo, bloqueador o beta bloqueante, antagonista de calcio, inclusive tiroxina toman, pero sobre todo ese es para insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Pero, entonces, acuérdense, emergencia hipertensiva, lesión en el órgano. Aquí el tratamiento es vía, o la administración del fármaco es vía intravenosa. Y aquí, vía oral. ¿Ya? Y hay parámetros en el que vos, cuando estás con una emergencia hipertensiva, tenés que revertirlo en menos de 24 horas. Y en cambio, esta emergencia hipertensiva tenés semanas, días, ya tenés mucho más tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay lesión en el órgano. ¿Ya? Ahora, ya que hablamos de hipertensión, ¿a qué órgano podría afectar un paciente hipertenso? ¿Cuál creen que sería el principal daño que puede sufrir? Principalmente, al primer lugar donde puede ir. Claro, renal ya es un ejemplo, porque recuerden que el flujo sanguíneo renal, del 100%, el 21% va a los riñones, pasa por los riñones. ¿Y a cuánto equivale el 21%? A 1100 ml de sangre. O sea, un litro, ¿no? Un poco más de un litro. Y el total, ¿cuánto era? 5 litros, ¿no? Es bastante. Eso lo pasa por el riñón. Ahora, entonces la respuesta a la pregunta, al corazón. ¿Y cómo? ¿Quién me dice cómo? Una idea. A ver, ¿qué pasa en una hipertensión? A ver, ¿qué pasa en una hipertensión? ¿Creen que la sangre llega normal? No, llega más rápido. No. ¿Qué va a pasar entonces? Llega más rápido. ¿Ah? Llega, miren, Más rápido. a ver, vamos a hacer así. Aorta, pulmonar. Llega pues más rápido. ¿Ya? Ahora, miren, aquí tenemos, ¿qué son estos? ¿Qué? Venas pulmonares. ¿Y esto qué es? Esta es la aorta, además, ¿esto qué es? Arteria pulmonar. No se confunda, eso creo que es lo principal, bueno, la parte en la que tal vez se han confundido alguna vez. ¿Ya?
A pesar de que dice pena, a pesar de que tiene oxígeno, ¿no? Porque ya está rica en oxígeno, pasa a la aurícula izquierda. Ya, entonces miren, en un hipertenso va a llegar la sangre de forma brusca, con un flujo turbulento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento en qué? ¿Qué va a aumentar? O sea, va a pasar por la aurícula, va a ir al ventrículo, pero cuando llega el ventrículo a llenarse, va a haber un aumento en el volumen diastólico, porque estamos hablando de que ya fue al ventrículo, o sea, de que se está llenando. Va a haber un aumento en el volumen telediastólico. ¿Y qué va a pasar? El corazón, ¿qué va a pasar con el corazón? ¿Tiene que adaptarse o no el corazón? Las fibras musculares tienen la capacidad de poder extenderse. Hay una ley, tal vez lo han leído, ¿cuál es? Que es la capacidad del corazón para adaptarse al aumento de la volemia. ¿Qué es? La ley de Starling, ¿ya? Esa es la ley de Starling. En términos físicos. O de Frank Starling. ¿Ya? Entonces, esta ley, ¿qué me va a indicar? De que las fibras musculares van a distenderse mucho más debido a que hay un aumento en el volumen telediastólico, en la volemia, en la sangre como tal. ¿Ya? Entonces, esta tiene que contraerse mucho más. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, el ventrículo izquierdo tiene mayor espesor en todo lo que es su capa muscular, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si llega? ¿Recuerdan que le dije que la insuficiencia cardíaca izquierda puede progresar a una insuficiencia cardíaca derecha? Cuando llega a la derecha, ¿ustedes creen que este tiene la misma capacidad? ¿No es cierto? No, perdón, no. ¿Y qué va a pasar entonces con el ventrículo? El ventrículo no va a aguantar tanto como el izquierdo puede estar mucho más tiempo. Incluso el ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que pasa si sobrepasa la ley de Starling y ya no tiene la capacidad de contraerse con más fuerza? Muy bien, se va a hipertrofiar. ¿Ya? Va a haber una hipertrofia ventricular. Algo grave es este momento. Cuando hay hipertrofia de cualquier célula, hay un aumento de la función de esa misma. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una hipertrofia de las nefronas, ¿qué hay? Hiperfiltración. ¿No es cierto? Acuérdense entonces. Hipertrofia es igual a un aumento en la función de esa célula. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Va a haber una hipertrofia. Hay dos tipos de hipertrofia. Hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica. La concéntrica es la primera que se va a presentar. Ya, o sea, es como la que van a identificar anatómicamente. ¿Ya? En cambio, la excéntrica es básicamente cuando ya el corazón está hecho pomada o su ventrículo está bien delgadito, o sea, se empieza a agrandar. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué se empieza a agrandar? Porque quiere adaptarse a la volemia exagerada que está llegando. Pero sobre todo es la concéntrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Va a haber una hipertrofia y la hipertrofia con el tiempo, ¿qué va a hacer? Va a ocupar gran parte del ventrículo, ¿no es cierto? ¿Y ustedes creen que la sangre va a ser la misma? O sea, va a poder eyectar la misma fracción de eyección que es de un 60%, ¿sí o no? Con el tiempo no, porque va a ocupar más espacio esa hipertrofia. Va a estar muy engrosada. Y al estar muy engrosada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producir un flujo retrógrado. ¿Ya? Entonces, este flujo retrógrado va a hacer que aumente o que, claro, se concentre la sangre más en las aurículas y esto va a aumentar la presión auricular. ¿Cuánto era la presión auricular?
5, 7, ¿no? 5, 7, 8, dependiendo si hablamos de izquierda o derecha. ¿Ya? De la derecha era de 6 a 8. Perdón, de la izquierda 6 a 8. ¿Ya? Y de la derecha 5 a 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento en la presión y este no va a soportar porque la aurícula no tiene la misma capacidad del ventrículo. Y va a seguir el flujo retrógrado y va a ir por las venas pulmonares y va a llevar a la circulación pulmonar, va a aumentar la presión hidrostática y me va a producir edema agudo de pulmón. ¿Ya? Y ya la complicación de eso me puede producir insuficiencia derecha. Esta derecha, recuerden, no va a soportar tanto tiempo como la izquierda, porque el ventrículo izquierdo tiene mucha más capacidad, en cambio este no tiene el mismo grosor que el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces este va a avanzar de forma más rápida. Y cuando hablamos de insuficiencia de los dos lados del corazón, ¿cómo se llamaba eso? Cor pulmonar. ¿Ya? Entonces eso. Cuando llega al lado derecho es mucho más fácil que se presenten las otras complicaciones. ¿Cuál era? Ingurgitación yugular, si va por la vena cava superior. Y si va por la inferior, edema de los miembros inferiores, hepatomegalia. Básicamente, como le dije la otra vez, se va a inflamar gran parte de la circulación venosa. Bueno, los órganos cardíacos que van a estar. Ahora, ¿qué más? Aquí dice, miren, de la hipertensión primaria, dice, se cree que es el resultado de una combinación de factores relacionados con la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, ¿ya? Aumento del líquido en la sangre, evidentemente, ya dijimos que la hipertensión cursaba con un aumento en el volumen de eyección, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más dice? Producción de sustancias químicas que influyen en la forma que funciona la sangre, las arterias y las venas. Secreción de hormonas. Secreción de hormonas, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice secreción de hormonas, por qué? ¿Se acuerdan que le dije que había una hormona que aumentaba el metabolismo celular? Un ejemplo le estoy dando, ¿ya? La hormona tiroidea. Y ya saben cuál es la forma activa de la hormona tiroidea. La triiodotironina. Triiodotironina. Ya, el punto es que es triiodotironina y esa es la forma activa. ¿Ya? Es la forma activa. Y la forma inactiva, la tiroxina. Tiroxina, no tirosina, pero la que es con S es un aminoácido. Este es tiroxina, con X. ¿Ya? Entonces esta es la forma inactiva, pero con el tiempo esto se va a transformar en forma activa, que es la triiodotironina. Ya, al punto. Esta triiodotironina, que es la forma activa de la hormona tiroidea, va a ejercer una acción aumentando el metabolismo celular. Y en el caso del corazón, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la funcionalidad de las células musculares y por ende va a aumentar su fuerza de contracción. En el Zoom que hice hace tiempo les hablé muy rápido de eso y les dije que la hormona tiroidea me produce un aumento de la frecuencia cardíaca fisiológica, les dije. No pasa de 100, llega a 90 y tanto, así. Pero cuando hay un hipertiroidismo, cuando hablamos de algo patológico, ya sobrepasa, ¿no es cierto? Ahora, si esto me puede aumentar la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca, a ver, ¿a qué era igual gasto cardíaco? A volumen televisivo. Gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces va a haber un aumento del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, ahora, sigamos. Presión arterial era igual a Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Se elevó el gasto cardíaco. Ahora aquí igual está. Miren, entonces, ¿se eleva la presión arterial o no? ¿Ven la relación que tiene todo? Ojalá haya tiempo para ver todo hormonas. Es muy, muy importante saber hormonas. Sí.
A ver, volumen, ¿qué más dice? A ver, entre sus causas de la hipertensión primaria. Volumen de sangre bombeada por el corazón, control nervioso del sistema cardiovascular. Ya sabemos el nervioso, ¿no? Simpático o parasimpático. ¿Cuál me produce? A ver, ¿cuál era simpático? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Simpático. Simpático. Vasodilatación. Vasodilatación. Porque es la Parasimpático. adrenalina. Vasoconstricción. Por actuar la adrenalina. Y una exagerada vasoconstricción, ¿qué pasa? ¿Me aumenta o me disminuye la presión arterial? Aumenta. No, aumenta. Se ¿Ya? aumenta. Hay una hiperperfusión de los órganos. A ver, de los trastornos que pueden desencadenar la hipertensión secundaria, es como dijo su compañera, enfermedad renal, suprarrenal, tiroidea. Ya vimos un ejemplo de tiroidea, ¿no es cierto? El embarazo. Embarazo, bueno, aparte abajo dice embarazo y ciertos medicamentos como anticonceptivos orales o algunos fármacos en el cuidado. Y también antiinflamatorios no esteroideos. El embarazo provoca insuficiencia renal y varias enfermedades. A ver, ahora, ¿qué hora es? Por eso, Quisiera darle. al provocar eso también Ya, provoca hipertensión. ya, esto es en realidad un tema muy difícil. ¿Alguna pregunta sobre presión arterial? Porque es un tema muy importante. Para que vayamos a la práctica una vez. ¿Ninguna pregunta? Ya, ahí le paso de esto por si acaso, para la próxima. Pregunta ahorita, de verdad, ahorita. Ya, pero no Pregunta. pregunto. De su libro, guíense si quieren para preguntar. Ya. Pregunta ahorita, para que no para que no digan que no dije nada. Carlos venía a eso. ¿Ya? ¿Hay preguntas o no? Preguntarle. Ya me también pregunté. Nada. ¿Ya lo saben todo entonces? Examen. Ya, a ver, una pregunta yo hago entonces. Examen. A ver, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de sangre? O sea, la mayor parte de la sangre, ¿en qué parte se encuentra ahí? ¿Arteria o vena? ¿Cuánto porcentaje? 64. 64. En la vena. ¿Y por qué? Y me dicen, ¿por qué? Y son de mayor calibre. Ya, células musculares, pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué en la vena? Porque las venas funcionan como un Porque cuenta con músculo. ¿Qué? Porque cuenta con pequeños músculos. Ya, pero o sea, ¿por qué las venas? Porque esto actúa o funciona como un reservorio de sangre extra. Y ahora, demos una pinzada ahí a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo me ayudaría el aumento del retorno venoso? En una insuficiencia cardíaca de eyección reducida. Va a aumentar el llenado ventricular, auricular derecho y me va a aumentar lo que es la volemia, ¿no? Me va a compensar la falta de volumen sistólico o de volumen telediastólico, ¿ya? Entonces, en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, me va a ayudar que el aumento de la presión venosa, ¿ya? Eso me va a compensar, ¿ya? Claro que hay límites, ¿no? No es como que netamente se va a compensar. Ya vimos cómo se va a desarrollar toda la insuficiencia. Ya, ¿y qué era el mecanismo de Frank-Starling? ¿Qué es el mecanismo de Frank-Starling? De una vez, para ir a la práctica. Porque no dice que toda sangre que se bombea no va. Nadie. Y dije la definición, dije. Claro. Mecanismo de Frank-Starling, ¿qué es? La capacidad del corazón de adaptarse. Exactamente, es la capacidad del corazón para adaptarse a un aumento de la volemia. En este caso podríamos decir un aumento del volumen diastólico, ¿no? Ahora, de una vez. A ver, ¿esteto? ¿Alguien trajo estetoscopio? Levante la mano los que trajeron estetoscopio.
nadie. Bien. Ni modo. A ver, vamos a utilizar esto entonces. Ni modo. A ver, vamos a hacer otro. Necesito, como la otra vez, alguien que se siente y yo lo voy a.